buenos días a todos. Un gusto, un placer estar de nuevo con ustedes hoy en nuestro tercer webinar. Vamos a tratar el tema de Big Data, un tema que se las trae y un tema fundamental en todo lo que estamos viendo en inteligencia artificial, en deep learning, en machine learning, y va a estar bastante interesante. Cuando hablamos de Big Data, antes tenemos una ecuación que considerar y que tener presente. Podemos decir que Big Data es la sumatoria de tres grandes elementos, de tres grandes componentes, que son las tecnologías digitales, la conectividad móvil y la tecnología en la nube. Cuando hablamos de tecnologías digitales, estamos hablando de toda esa gran capacidad que tienen los objetos para conectarse a Internet, procesar información y comunicarse entre sí. Todo lo que hemos visto, sensores, nanotecnología, microprocesadores, conexiones inalámbricas. Haciendo uso de la conectividad móvil, ya tenemos las tecnologías conectadas a través de la conectividad móvil y luego hacemos uso de la nube, donde tenemos infraestructura como servicio, tenemos bases de datos, análisis y visualización de datos, infraestructura de operaciones. Hablamos de Big Data. Entonces podríamos concluir que Big Data es la sumatoria de tecnologías digitales, conectividad y tecnología en la nube. Hay un concepto importante e interesante que es la ciencia de datos. Los datos por sí solos son simplemente datos. Los datos, si se procesan, si se recopilan, si se acopian, si luego se analizan, se estructuran, se filtran, llegamos a obtener lo que se conoce como información. Entonces, cuando yo sumo la ciencia de datos, o sea, ¿qué es ciencia de datos? Es ¿qué hago yo con esos datos? Es todas las áreas que aplican para obtener de los datos información. Sumo ciencias de datos, sumo Big Data y sumo inteligencia artificial. Lo que estoy logrando con eso es acelerar el conocimiento. Entonces, cuando yo tengo ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial, lo que tengo es una aceleración del conocimiento. Ya en la anterior charla habíamos visto lo que era un diagrama de lo que era la relación de ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial. Habíamos hablado de la relación de Machine Learning, la relación de Deep Learning, inteligencia artificial con Big Data, que es el diagrama que aparece a la derecha. Hay un estudio de IDC, que es una consultora, y establece que para este año el gasto empresarial en servicios e infraestructura en la nube alcanzarán los 530.000 millones de dólares. Y establece esta consultora que para este año más del 90% de las empresas emplearán servicios y plataformas en la nube. Entonces vean cómo tenemos que ir evolucionando, cómo tenemos una transformación digital en donde se da una coyuntura de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, redes neuronales, big data y ciencia de datos. La inversión mundial en Big Data es enorme. Se habla que en la banca anda alrededor de los 3.3
$1.000 millones, en salud 1.7 mil millones de dólares, manufactura 2.000 millones de dólares. Entonces podemos ver que existen cambios en el mercado. Hay uso de dispositivos móviles inteligentes y redes sociales que impactan la cantidad de información que se trasiega hoy en las redes. Por eso hablamos de una plataforma que va a venir a solidificar, sobre la cual se va a poder trasegar esta cantidad de información, volúmenes enormes de información que se quieren trasegar en el menor corto tiempo y con la menor latencia posible. Estamos hablando de 5G. Entonces, esta explosión de datos, esta ciencia de datos, nos lleva a un ciclo de la ciencia de datos, donde tenemos la captura de los datos, donde vamos a ir a explorar esos datos, vamos a ir a estructurarlos, a analizarlos, a clasificarlos. Luego vamos a ir a obtener a través de modelos resultados sobre toda esa captura de datos que al final nos va a dar resultados que vamos a aplicar en los diferentes tipos de negocio. Se habló que la inteligencia artificial en el 2019 hablaba de datos estructurados en un 95%, de sensores, máquinas y dispositivos, la cantidad de datos que se trasegaba de todos los datos era un 74%. En chat, en redes sociales, un 45%, en audio 29%, en video 24%. Entonces vean cómo se habla de volúmenes de datos que van a crecer exponencialmente, que van a acelerar el conocimiento y que esa explosión de datos va a requerir de una ciencia de datos. Cuando hablamos, reitero, de ciencia de datos, hablamos de un análisis científico de esos datos para interpretarlos y nos vamos a apoyar de la inteligencia artificial como un acelerador de ese conocimiento. Vean en la lámina que el dato para el 2025, la gran cantidad de datos que se van a procesar. No olvidemos que hablamos de 5G, que ya hablamos de Internet de las cosas, dos aspectos fundamentales para este trasiego de datos. Entonces el Big Data y la inteligencia artificial requieren de esa ciencia de datos para interpretarlos. Hay 5 tareas fundamentales en ese manejo de datos. ¿Cuáles son? Es la captura y gestión, el procesamiento, en donde vamos a validar y vamos a enriquecer esa captura, la exploración, donde vamos a modelar esos datos, a visualizar, a descubrir qué podemos sacar de esos datos, y el hallazgo accionable, o sea, qué datos, qué producto final obtenemos de todo ese análisis. El Big Data y la inteligencia artificial entonces requieren de esa ciencia de datos. Cuando hablamos de ciencia de datos, estamos hablando de una combinación de conocimientos de matemática, estadística, competencias analíticas y de negocio, de computación y arquitectura, de visualización y comunicación. ¿Ven por qué he enfatizado en ciencia de datos? Porque agrupa una serie de áreas del conocimiento que se requieren para poder obtener de esos datos y con la ayuda de la inteligencia artificial resultados satisfactorios. Para implementar entonces este análisis de datos, esta ciencia de datos,
Reitero, necesitamos entonces de 3 elementos: el Big Data, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hablamos? Hablamos de una digitalización de procesos, donde vamos a tener una enorme cantidad de datos trasegando y llegamos a lo que se conoce como la industria 4.0. Datos. ¿Dónde vamos a tener datos? En cualquier actividad de la vida tenemos datos. ¿Qué hacemos de esos datos? He ahí el kit del asunto. ¿Cómo procesamos esos datos? Hoy escuchamos en redes sociales una enorme discusión que se ha estado dando por el tema de WhatsApp y de Facebook y de las modalidades que va a variar WhatsApp a partir, iba a ser en febrero y ahora se pasó creo que a marzo o mayo, de las condiciones donde se deben aceptar las condiciones de WhatsApp. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el kit del negocio de Facebook y de WhatsApp y de todo este tipo de redes sociales es los datos. Es la información que nosotros como usuarios suministramos y esa información es de utilidad para enorme cantidad de áreas. Entonces vemos datos en ciencia, en medicina, en ciencias sociales, humanidades, comercio, entretenimiento, ocio, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hemos viajado al interior o al exterior del país, llegamos a un sitio y no hemos llegado al sitio, al hotel, a la casa donde vamos o al sitio donde vamos y ya nos llega un mensaje al celular en donde nos invita a visitar restaurantes, parques, áreas de diversión y nosotros, bueno, ¿y cómo? ¿Quién se dio cuenta de que yo estaba aquí? Bueno, ya hubo un trasiego de datos en donde tenemos una serie de información que sale de nuestros celulares capturada y es procesada y con base en esa información se nos nutre de otro tipo de información. Entonces, ese trasiego de datos es importante de cómo se maneja y de garantizar la seguridad en ese trasiego de datos. Tenemos generadores masivos de datos en diferentes áreas, en redes, en las transacciones. Cuando hacemos transacciones, un depósito, un pago a tarjeta, una consulta en dispositivos ubicos de generación de contenido, andamos en nuestros momentos de ocio, de haciendo deporte, con nuestros Garmin, en el caso personal, que me gusta hacer la bicicleta, tratando de capturar la mayor cantidad de información del rendimiento, etcétera, y luego esa información la enviamos a bases de datos, a Garmin, a Strava, etcétera, y es información que es utilizada por ellos para sus objetivos, para el cumplimiento de sus objetivos, en redes con sensores, en fin, tenemos inmensa cantidad de generadores de datos. Un dato importante a considerar es cada minuto, de dónde se generan los datos. Si nos ponemos a analizar esta lámina, vemos o nos llama la atención de dónde se genera la cantidad de datos. Tenemos datos en todo. Tenemos información en generándose de diferentes áreas. En Facebook, por ejemplo, se habla de los 350 gigabytes. En Walmart, el proceso de las transacciones por cada minuto. Los nuevos videos en YouTube. La cantidad de información que procesa Google. Twitter, la cantidad de tweets que se trasiegan por minuto. Entonces vemos que vivimos en un mundo de constante trasiego de información. Y vámonos a los orígenes, en constante trasiego de datos, porque ese dato, si no se analiza, si no se procesa, no se convierte en información, queda en simple dato.
¿Qué hacemos con esos datos? ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos enorme cantidad de acción que podemos hacer con esos datos. Podemos tener expertos en estadística, en matemáticas, expertos en investigación, en desarrollo computacional. Existe cualquier cantidad de áreas que podemos hacer uso de esos datos. Es información que se procesa, es información que se analiza y es información muy, muy valiosa. Hoy se habla de que los datos constituyen un tesoro para las empresas. Todo este preámbulo es para llegar y definir qué es Big Data. Big Data es una colección de datos grande, complejos, muy difícil de procesar a través de herramientas de gestión y procesamiento de datos tradicionales. Algunos que ya peinamos canas, nos acordamos de cuando teníamos que, como vulgarmente se denominaba o popularmente se denominaba, resolver una ecuación a pie. A pie significaba con una hoja, con un lapicero o un lápiz y resolverla. Hoy ese proceso es simplemente un clic y está el resultado. Igual aplica para el manejo y el procesamiento de los datos. Cuando yo tengo 10, 15, 20 datos, pues lo puedo hacer a pie. Pero cuando yo tengo miles, millones de datos, hacerlo a pie es imposible. Entonces, ese procesamiento de datos, la cantidad de datos ya va a requerir de sistemas sofisticados. Entonces, ese volumen de datos, esa diversidad de datos, esa complejidad de datos van a requerir una nueva arquitectura, van a requerir nuevas técnicas de procesamiento, van a requerir algoritmos y análisis para gestionar, para extraerle valor a esos datos, valor y conocimiento a esos datos. Entonces, ¿qué es Big Data? Podemos decir que Big Data, en términos generales, es la tendencia que ha venido evolucionando en la gestión de la información, en donde vamos a estar ahora en un nuevo paradigma de organización de datos, de entendimiento, de análisis y toma de decisiones. Importante no perder de vista de que ese procesamiento de datos estructurado, ese análisis de datos estructurado, al final es para la toma de decisiones. Y en todo campo de nuestro quehacer diario. En el deporte hay una recopilación de datos, en el fútbol, minuto a minuto, kilómetros que corre un jugador de fútbol, áreas en donde está dentro del terreno de juego un jugador de fútbol, y todo eso se analiza, se procesa y se toman decisiones. Entonces, el Big Data puede generar valores financieros y sociales a través de diferentes sectores, en la salud, en la administración pública, en la parte personal, en la manufactura, en las ventas, etcétera. Entonces es como yo, a través de los datos, por ejemplo, en los negocios o en el comercio, obtengo información de los clientes, es el estado de los mercados y eso me lleva a la toma de decisiones. Existen dos tecnologías de Big Data. Existe una que es el Fast Data y la otra que es el Big Analytics. El Fast Data se refiere a la organización, al acceso y a la distribución de los datos. Algunos ejemplos se dan ahí, el HandHop o el Cassandra, que es cómo yo organizo esos datos, cómo los acceso y cómo los distribuyo.
porque tengo que pasar por ese proceso de organización, de acceso y de distribución. Luego viene el tema del análisis, donde ya yo vengo y hago un análisis, un descubrimiento, obtengo conocimiento de esos datos, haciendo uso de qué tecnologías, machine learning, inteligencia artificial, deep learning, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo separamos el Big Data en dos grandes tecnologías. El Fast Data, que es organización, estructuración, y el Big Analytics, que es el análisis haciendo uso de tecnologías que me van a permitir el procesar esa cantidad de datos en una forma precisa y más rápida. ¿Qué productos conocemos hoy en día que están basados en Big Data? Bueno, para todos de nosotros, para muchos de nosotros, es normal utilizar Shazam, es normal utilizar Waze, YouTube, Amazon. Son procesos que hacen uso del Big Data, que se nutren del Big Data, que la fuente primaria para la toma de decisiones o para brindar el servicio que prestan es el datos. Si no, partamos nosotros haciendo un análisis a Waze y veamos de qué se nutre Waze, de toda la información que los usuarios ingresamos a Waze y de ese aprendizaje de máquina que tiene Waze. Muchas veces Waze nos da una ruta y nosotros, como ya conocemos esa ruta, escogemos otra ruta. La hacemos 1, 2, 3 veces ese mismo recorrido y a la cuarta, quinta vez ya Waze no nos da la ruta primaria que en primera instancia nos dio. ¿Qué ruta nos va a dar? Nos va a dar la ruta que aprendió que nosotros estábamos usando. Y así es el tema de cómo se manejan este tipo de aplicaciones. Que existen aplicaciones de toda índole. Por ejemplo, aplicaciones en promoción publicitaria de marcas por medios digitales, por medio de smartphones, de televisión, etcétera. ¿Cuántas veces estamos navegando en redes sociales, nos metemos a una página por equivocación y al instante nos llegan anuncios o mensajes referidos a aquella página que por equivocación nos metimos? Vamos a hablar de las 3B del Big Data. Recordemos que cuando hablamos de Big Data, ya estamos hablando de capacidades enormes de procesamiento. Estamos hablando de que manejamos enormes cantidades y muy variadas datos de diferente índole. Entonces necesitamos manejar esa información. Y hay diferentes técnicas para manejar esa información. Y estas 3 técnicas o estas 3B tiene que ver con esa técnica del proceso de manejo de Big Data. ¿Cuáles son esas 3 V o las 3 V pequeña? Variedad, velocidad y volumen. Variedad, volumen, velocidad. Cuando hablamos de volumen, ¿a qué nos referimos? Se refiere a al gran volumen de información que se maneja. Los datos crecen de forma exponencial. Requerimos entonces constantemente ampliar ese almacenamiento de datos. Ya aquellos disquitos que utilizábamos para almacenar datos han quedado en el museo. Hoy requerimos de enormes bases de datos para poder almacenar este volumen de datos. Cuando hablamos de volumen, entonces hablamos de bases de datos masivas, que ya se refiere a magnitudes del orden de petabytes o exabytes. Entonces, una de las V del Big Data es volumen.
Aparte de volumen, vamos a requerir velocidad. Velocidad se refiere a la generación, recogida y procesamiento de información. No podemos manejar estos volúmenes de datos a velocidades lentas. ¿Por qué? Porque quedaríamos totalmente rezagados en la toma, en los resultados obtenidos necesarios para la toma de decisiones. Y ustedes pueden aplicar un ejemplo a cualquier área de la vida. Y el que se me ocurre así de primera es, por ejemplo, un vehículo sin conductor. Es gran cantidad de información que se procesa, cuando tenemos un vehículo autónomo. Y es volúmenes de información que deben ser procesadas a una velocidad tal que ese vehículo pueda movilizarse sin producir un accidente. Y nos vamos a otros ejemplos en los negocios, en las finanzas, en los aviones, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser capaz de almacenar, procesar en tiempo real millones de datos generadas por diferentes fuentes. Diferentes fuentes generan información constantemente. Sensores, cámaras, redes sociales, blogs, páginas web, etcétera, etcétera. Y tenemos que trasegarlas. De variedad, hablamos de que es una gran cantidad de información que proviene de diferentes fuentes. Hablamos de que son datos de diferente tipo o índole: gráficos, textos, sonido, imágenes. Hablamos de que estos datos no pueden gestionarse fácilmente. Deben de aplicarse cierta inteligencia para su procesamiento. Entonces hablamos de velocidad, de volumen, de variedad. Es importante estos tres elementos de los 3B del Big Data. La velocidad de la ocurrencia. Vean ustedes en un vuelo, en una información de trasiego de datos a nivel satelital, etcétera, en cualquier índole o ejemplo que ustedes quieran poner. El volumen de la información que está llegando, que se está procesando, ese volumen y esa velocidad y esa variedad de fuentes de información hace que se deba estructurar esos datos, que esos datos se deban diferenciar, se deban analizar, canalizar para obtener los resultados. Y vean que las fuentes de datos pueden ser redes móviles, redes fijas, puede ser internet, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos entonces de esa variedad de información. ¿De dónde viene esa información? ¿De dónde vamos a trasegar? ¿De dónde se está generando ese tipo de información? Entonces tenemos una complejidad de la información. Dependiendo del tipo de datos, de lo que estemos monitoreando, de lo que estemos analizando, de lo que estemos captando, así vamos a tener datos más complejos para su procesamiento o datos menos complejos para su procesamiento. En esta lámina podemos ver en el eje vertical el volumen en unidades de bytes, el volumen de datos que manejamos, y en el eje horizontal la evolución en cuanto a complejidad y variedad de los datos. Entonces podemos ver cómo a mayor cantidad de datos, mayor complejidad, o se genera de mayores fuentes de complejidad.
Y así vamos a ver qué tipo de análisis hacemos cuando ya llegamos al Big Data, cuando estamos en la web, cuando estamos en los CRMs, cuando estamos en los ERP. Es más o menos un análisis para que ustedes tengan una idea de dónde se puede generar los datos, qué volumen de datos se genera y qué complejidad y variedad se tiene con esos datos. Vean que la fuente primaria de información para inteligencia artificial que nutre a la inteligencia artificial, al machine learning, al deep learning, son los datos. ¿Qué tipo de datos, nos preguntamos, debemos explorar? ¿Qué tan suficiente la información de manera que sea legible para procesarla? ¿Qué problema estamos tratando de resolver? ¿Cómo hacemos para capturar mayor volúmenes de datos para obtener un resultado más preciso, más acorde a la realidad? Donde interviene ya temas de estadística, de probabilidad, análisis matemático, etc. Hay temas importantes y retos importantes en el manejo del Big Data. Es la privacidad versus la accesibilidad. Las empresas de servicios de datos se han convertido en grandes concentradores de información. Ya hoy lo vemos. Una fuente concentradora de información es Google, Amazon, Facebook, las tarjetas de crédito, los bancos, etcétera, etcétera. Y nos preguntamos, bueno, ¿de quién es esa información? ¿Es del negocio, del cliente o ciudadano? Y ahí es donde viene la discusión que se da hoy en día, en donde si yo quiero accesar a todo este tipo de servicios, ¿qué parte de mis datos voy a estar dispuesto a entregar a estos generadores de contenido o de servicios? ¿O qué limitantes voy a tener yo si no estoy dispuesto a entregar estos datos? Lógicamente está que hay datos muy sensibles. El dato, como para algunas personas la fecha de nacimiento es sensible, el año de nacimiento es sensible, para otros no, pero hay datos que no se cuestionan su sensibilidad, como son los passwords para entrar a su cuenta bancaria o el PIN de su tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Pero hay otros datos que entregamos, por ejemplo, en Facebook, lugar de residencia, dirección, correo electrónico, número telefónico, etcétera. Entonces entra esa pregunta en el manejo del Big Data de la privacidad y accesibilidad. ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar mi privacidad para tener esa accesibilidad a este tipo de servicios? Sabiendo, como dice un refrán, que no hay almuerzo gratis. Google me puede brindar un servicio, me ha facilitado mucho mi quehacer profesional, de ocio, etcétera, pero a cambio he tenido que entregar cierta información que es oro, no solamente para ellos, porque luego pueden estructurar toda esa información y venderla a terceros, sino que ya yo me estoy exponiendo a un tercero del cual ni siquiera tenía conocimiento que existía. Y me refiero cuando ya me empieza a llegar información sobre propaganda de productos y servicios. Cuando vemos un landscape de Big Data, tenemos una imagen, un mapeo de por dónde está el manejo de los datos,
cómo existen diferentes tipos de aplicaciones, de tecnologías, de soluciones, de servicios que se brinda con el Big Data. Y ustedes se pueden identificar con algunos que ya conocemos. Por ejemplo, en el área de análisis o infraestructura de los datos, tenemos ahí algunos ejemplos. En la parte operacional de infraestructura, en la parte de infraestructura como servicio, en la parte de datos como servicio, inteligencia de negocio, conocemos Oracle, conocemos IBM, conocemos en análisis y visualización de datos, o sea, diferentes tipos de plataformas que brindan diferentes tipos de soluciones y aplicaciones, y todo con base en los datos. Hoy hacemos uso de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y encontramos propaganda de información o propaganda de empresas que venden servicios de procesamiento de datos o que venden servicios de capacitación para que aprendamos a estructurar y a procesar los datos. En términos generales, hoy el procesamiento del Big Data es una moda, es algo que se está dando constantemente. Y por eso quería presentarles este landscape de todo el Big Data y las diferentes áreas donde se aplica. ¿En qué tecnologías tenemos de Big Data? Bueno, ya lo hemos visto en Machine Learning, en inteligencia artificial. Hacemos uso de esa cantidad de información y de los datos, y todo haciendo uso de una herramienta como son las computadoras. Otras tecnologías para el análisis y descubrimiento del conocimiento, estamos en el data mining, que es el proceso computacional para descubrir patrones en grandes conjuntos de datos, aplicando algoritmos de machine learning y modelos estadísticos multivariados. Otro ejemplo es el que se aplica en DMRISC, que es un modelo de gestión y predicción de riesgos en clientes y portafolio de empresas aseguradoras. Entonces vean cómo existen diferentes tipos de aplicaciones del Big Data. Hoy en nuestras empresas de telecomunicaciones hacemos uso del Big Data para hacer un análisis o obtener resultados del comportamiento de nuestras redes, ver la densidad de usuarios, el uso de las redes móviles, el uso de la transferencia de datos, etcétera, etcétera. Aquella información que procesábamos hace muchos años a pie. Hoy la ingeniería de datos, la ingeniería de tráfico que conocimos hace 30, 35 años, hoy lo hacemos con Big Data, inteligencia artificial. Otros ejemplos de Big Data, de aplicaciones, es la predicción de propagación de la gripe. Google puede predecir la propagación de la gripe analizando lo que la gente busca en Internet. Simple y sencillamente se hace un análisis de si hay hoy una enorme cantidad de gente googleando o buscando algunas medicinas para aplicar para cuando se tiene gripe, pues Google ya puede ver cuál es la tendencia y puede predecir la propagación de la gripe. Hoy Google se ha utilizado mucho para el tema del COVID, de la pandemia, cuando se dan los toques de queda, cuando se dan las restricciones de movilización de los ciudadanos, se toman decisiones, o muchas de las decisiones se toman con base en información de Google, donde da cuál es el trasiego, la movilización de los ciudadanos, a qué hora del día se desplaza o el mayor volumen de gente se está trasladando, a dónde,
etcétera, etcétera. Otro tipo de análisis de Big Data que se hace es las transacciones a través de tarjetas de crédito. Hoy se puede monitorear cuál es, por ejemplo, un Mastercard, un Visa, puede saber hacia dónde se están moviendo las transacciones con sus tarjetas de crédito, quiénes las están usando, dónde las están usando y establecer políticas hacia esos grupos de personas. Entonces vean cómo el tema del Big Data, del análisis de esos datos, el procesamiento de esos datos a través de inteligencia artificial, de Deep Learning, Machine Learning, redes neuronales, es fundamental. En el tema de la salud, de nuevo, el manejo de expedientes médicos, la afiliación mental en cuanto a depresión, aumento de riesgos, etcétera, es fundamental. Hoy, en el manejo de las vacunas, por ejemplo, en Costa Rica, que ya se está empezando con la vacunación, hay un análisis de datos, un seguimiento de qué se hace con cada una de esas vacunas para poder dar cuentas del uso adecuado o inadecuado de las mismas, se está haciendo a través de el Big Data y de sistemas de procesamiento de esos datos. Los bancos, en la parte bancaria también se ve cómo el tipo de trasiegos que se hacen, los créditos, el uso de tarjetas de crédito, cómo se mueve el tema dentro de un banco para la toma de decisiones. Y ya para finalizar, podemos ver la cantidad de información, de datos que se generan en cada una de las diferentes aplicaciones o redes sociales. Por ejemplo, dice Facebook tiene más de 901 millones de usuarios activos generando datos de interacción social. Walmart gestiona más de 1 millón de transacciones con clientes por hora. En el mundo se registra cada segundo 10.000 transacciones de pagos con tarjetas. Entonces veamos cómo a través de el uso que hacemos de las redes, de nuestros comportamientos como ciudadanos, etcétera, estamos siendo monitoreados, estamos generando información que muchas veces para muchos de nosotros es irrelevante, pero para estos monstruos transnacionales es oro puro por la cantidad de información que se puede procesar de ella. Ejemplos de Big Data, reitero, Facebook, Bing, Twitter, Yahoo, etcétera, etcétera. Son fuentes de información de cómo esa información se traduce luego en un resultado para la toma de decisiones. En esta lámina vemos cómo se modela una solicitud a mano derecha donde llega a una base de datos. Es una solicitud de traducción, este es el ejemplo de un traductor, a una base de datos donde tiene una serie de algoritmos que van a procesar esa traducción, donde ya hay, ¿se acuerdan cuando lo vimos la semana pasada? Donde ya hay un modelo, un patrón de transacciones recopiladas, se hace una comparación, se aplican algoritmos, inteligencia artificial y se saca un resultado. Ese es el ejemplo de hoy de los traductores, de que ponemos un video y ya si está en inglés le ponemos el closed caption en español y nos da el resultado en español, simplemente haciendo uso de algoritmos y de inteligencia artificial. Y por último, vemos acá un ejemplo de datos, de procesamiento de datos, de análisis de datos, de recopilación de datos, en donde tenemos la pregunta, una fotografía donde tenemos la pregunta de, bueno, ¿es un perro o es un gato? Y ahí tenemos una serie de insumos en el primer nivel de datos que van a activar una serie a través de redes neuronales, una serie de procesos
que van a interactuar entre sí, a ejecutar una serie de acciones vía algoritmos para luego darnos al final la respuesta. Ahí se ve en la modelación de cómo a través de los datos, a través de las redes neuronales, yo puedo, a través del deep learning, hacer un análisis y obtener un resultado. Y eso es lo que hoy en día estamos viviendo. A través de los datos, de procesamiento de datos, usando inteligencia artificial, machine learning, deep learning, redes neuronales, podemos obtener todo lo que muchas veces para nosotros es obvio, un dato, un resultado. Espero que el tema haya sido de su agrado, que haya llegado, calado el mensaje. De nuevo, y como todos los días, los insto a que leamos el material que ha sido preparado para ustedes, las ayudas audiovisuales, si participen en los foros, he visto participación, lo felicito, bastante amena, bastante activa. Los insto a que sigan participando. La próxima semana los invito y que ustedes corran la voz. Vamos a tener un invitado, valga la reiteración, que nos va a hablar de los derechos de autor, la propiedad intelectual, hasta dónde se circunscribe todo aquello que nosotros podamos generar con inteligencia artificial, con machine learning, con deep learning, hasta dónde podemos nosotros garantizarnos la autoría. Voy a traerles un invitado. Vamos a hacer la conferencia interactiva para que ustedes puedan hacer preguntas y respuestas al expositor y aprovechar ese tiempo que él nos va a dedicar para tocar este tema. De nuevo, gracias a todos. Los insto a seguir participando en el curso, a sacarle provecho al material que se les ha presentado, a participar en los foros y hacer el último esfuerzo, que ya pronto termina el curso y al final lo que nos queda es el conocimiento. Gracias, muy buenos días y hasta la próxima.